mensaje concreto del texto bíblico, con que nos presenten una historia acerca de Moisés o de Josué o de Jesús, surge la confusión. Por ejemplo, hay una película de los 90 que se llamó La Séptima Profecía, me parece, con Demi Moore, donde el personaje principal, el malvado, era un funcionario de Poncio Pilato llamado Cartalampio, que evitaba que naciera el Mesías. Y yo le decía a mi papá, oye, ¿de dónde salió esto? De la Biblia. Wow, yo he leído el Nuevo Testamento y no recuerdo nada de eso, ¿no? Y fíjense, eso fue antes del Código Da Vinci, eso fue antes de... Incluso la película que sacaron recientemente de Dioses y Reyes, de Ridley Scott, donde es una versión donde Batman le hace de Moisés. Hay una película donde... Éxodo, se llama. Ajá, Éxodo. Y hay otra película donde Obi-Wan le hace de Jesús y cosas así. Pero sobre todo en esa película de Éxodo de Ridley Scott, la versión que presentan de Moisés, de la revelación y de niño y todo eso, es una interpretación muy liberal. Sí. Y cuando le entrevistan al director, él dice que no, lo que realmente le interesaba era la relación entre Moisés y su hermano Ramsés. Pero para el público que no ha leído nada de la Biblia, va a empezar a predicar eso como si viniera ahí. Entonces, esa es la cuestión. No solamente se invita a la lectura de la Biblia, sino que se entienda de dónde salió, cómo surgió. Esa es la lógica de las dos salas. Empezar desde los primeros soportes de escritura, la tradición oral, la piedra, la madera, las hojas, la continuación hacia las grandes traducciones, los comentarios arameos, que es el Targum, la primera traducción al griego, que fue la Septuaginta, los textos griegos del Nuevo Testamento, la versión latina, que durante 15 siglos fue considerada como única y exclusiva para la lectura de parte de la Iglesia Católica, pero el hombre que la hizo, la traducción latina, la Vulgata, Jerónimo, tuvo gran influencia en Lutero, en el impulso de traducir la Biblia a los idiomas originales. En la segunda sala vieron la Biblia de Lutero, la primera en alemán, la Biblia de Diodati, la primera en italiano, la Reina Valera, la primera versión de la Biblia completa al español, traducida por dos monjes católicos, paradójicamente. Vieron la Biblia de Juan de Valdés, ahí pegada en la pared. Juan de Valdés tiene una historia muy interesante. Él, con este impulso de la reforma que ya venía escuchando que venía de otros países, tradujo la Biblia al español en Mateo y algunos salmos. Pero estaba prohibida la difusión porque estaba exclusivamente la lectura y la interpretación del texto a la jerarquía eclesiástica. Entonces, su traducción de 1523 la empezaron a manejar a escondidas en barriles que concentraban en un monasterio jerónimo. Y en ese monasterio jerónimo había un cuate llamado Cipriano de Casiodoro de Ren y Cipriano de Valera. Y eran monjes jerónimos como Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz también era monja de la orden jerónima, y por honor a su santo patrono, Jerónimo, que fue el que tradujo la Biblia al latín, estudiaban la Biblia y tuvieron ese interés por traducirla. Entonces, la exposición, si bien modesta, trata de reunir el propósito de un recorrido por la historia de la transmisión de la Biblia, por sus traducciones, por sus versiones y la motivación de traducir a los otros idiomas más actuales. Estábamos hablando de la Reina Valera con un grupo que es una de las mejor catalogadas en un español que no se utiliza tanto actualmente, pero para eso vienen las revisiones. Mucha gente discute que si la Reina Valera en 1909, la Reina Valera en 1960, en la 95, la Reina Valera tiene más de 20 revisiones. Hay un grupo de YouTube que es la Reina Valera en 1895 porque las demás las considera satánicas, ¿no? Entonces, es en la discusión entre comunidades, en la discusión entre confesiones cristianas, en la discusión, en el diálogo entre religiones, es bueno saber el contexto del libro sagrado para poderla enseñarla, entenderla y defenderla.
Ese es el resumen, esa es la motivación de primero el museo y en segundo la escuela. El museo surgió por un coleccionista de Biblias que le gustaba comprar en Donceles, aquí en el centro de la Ciudad de México, Biblias antiguas. Sus amigos le regalaban, tuvo una colección que consideró apreciable y dijo, voy a poner unas vitrinas en mi casa. Y él, por ser de origen pastor metodista, pues llevaba comunidades, les enseñaba, veía que había un real interés y luego formó primero el museo como asociación civil y luego la escuela para crear gente preparada y poder saber explicar la exhibición. Ese personaje es el presidente del museo, el profesor Cristian Gómez, que en un momento más va a venir a compartir con ustedes un poquito más del motivo, de la historia de la exhibición. Entonces tienen, no sé, no solamente preguntas, sino comentarios de lo que ustedes vieron en las salas, qué les pareció, algunas sugerencias sobre agregar, cambiar, incluir, excluir, ¿qué les pareció? Díganme. A mí me gustaría que usaran la terminal para, ahorita en estas temporadas ya no podemos traer en efectivo, sino la tarjeta para pagar. Entonces uno quiere adquirir libros y pues no tienen la terminal, no pueden adquirirlos. Entonces yo creo que sería un cambio, es una sugerencia. Si gusta ahorita le podemos dar el número de cuenta, se le puede mandar hasta allá y puede depositar, eso es. No hay problema. Si quiere adquirir algún libro a distancia, si quiere ahorita lo podemos dar el nombre de cuenta. Bueno, entonces los dejo con el profesor Cristian Gómez, presidente del Maná Museo de las Sagradas Escrituras. Bueno, antes del profesor Cristian voy a dar unos avisos, unos anuncios. Me preguntaba el pastor ¿sí? Acerca de los cursos que ofrecemos aquí en el museo. Tenemos, así rápidamente les voy a decir lo que ofrecemos. Tenemos 3 carreras. Ofrecemos la licenciatura en Teología, la licenciatura en Ciencias Bíblicas y Filosofía de la Religión y la licenciatura en Idiomas Bíblicos. A distancia tenemos únicamente Teología y Ciencias Bíblicas. Los costos para las 2 carreras es por, bueno, para Teología primeramente es por módulos de 5 semanas. Y el costo es 550 pesos. Les voy a pasar una hojita para que los que estén interesados puedan anotar sus nombres, su correo o número de teléfono para que les demos más informes más personalmente al que esté interesado, ¿no? Para que no ocupemos tampoco mucho tiempo en preguntas y todo eso, nada más me ponen ahí su nombre, bien claro, su correo y su número de teléfono y nos comunicamos con ustedes. En Ciencias Bíblicas tenemos la modalidad de periodos de 3 meses y medio, 14 sesiones, y ofrecemos 3 cursos simultáneamente. Lo ofrecemos los días sábados y tiene el costo de 2,200 pesos por las 14 sesiones, que ustedes pueden ir aportando en 2 o 3 cuotas, digamos así, 2 o 3 depósitos en este caso, ¿verdad? Porque ustedes están muy lejos. Y ese sería a grandes rasgos la información de las 3 carreras. Si alguno tiene algún interés particular en idiomas, podemos hacer, incluso si se junta un grupo, digamos de 8 o 10 alumnos, podemos hacer ofrecer un diplomado, por ejemplo, en idiomas bíblicos, de aproximadamente 6 o 8 meses, que también podríamos ofrecerlo en línea. Pero tendríamos sí que garantizar un grupito por lo menos de unos 10 alumnos. Entonces esa sería básicamente la información. Ya tendríamos que platicarlo de cuántas horas lo haríamos. Si es más o menos el mismo estilo de ciencias y de teología, pues más o menos se irían los costos aproximadamente igual, que lo que mencioné. ¿Sí? ¿Sí? ¿Las licenciaturas qué validez tienen? Nosotros como ACE respaldamos las licenciaturas. Todavía no tenemos el registro de validez oficial de la SEP, entonces únicamente es respaldado por la ACE. Correcto. Yo creo que sería todo. Muchas gracias. Gracias, profesora Karen y profesor Arturo. Bienvenidos todos. Es un gusto. Me siento muy contento de que estén aquí. Muchas gracias. Quisiera
como estamos también grabando, si los pastores y los directores le quisieran presentar para poderles dar un saludo. Bueno, soy el pastor Francisco Domínguez, también todos, la mayoría son ovejas de la Iglesia Vida Nueva. Pertenecemos a la AR, Iglesia Evangélica Independiente de México. Venimos de la ciudad de Querétaro. Pastor, mi esposa Yolanda y varios de los líderes y alumnos del Instituto Bíblico que tenemos allá. Bien. Y gracias por invitarnos acá, por recibirnos más bien. Gracias, hermano Francisco. Bueno, pues mi nombre es Rafael Reina. Junto con mi esposa Lisette estamos ahorita al frente del Instituto Bíblico San Pablo, que es el instituto bíblico perteneciente precisamente a la iglesia que pastorean nuestros hermanos. Y bueno, pues es un gusto también para nosotros estar en este lugar, poder aprender más y sobre todo poder conocer también gente con esa misma pasión, no solamente de creer, sino también de entender y de profundizar en los temas de la Biblia. Gracias, hermano. Pues les cuento muy brevemente, museos de la Biblia en el mundo hay pocos. Hay un museo de la Biblia en Ámsterdam, en Holanda, en Budapest, Hungría. Hay un museo, bueno, más, no es museo, pero sí tiene exhibición en Seúl, Corea. Y otros museos que no son de Biblia, pero que tienen en exhibición dentro de todas las otras cosas que exhiben, Biblias o manuscritos muy importantes, como sería el Museo Real de Londres, o el Museo Guggenheim de Nueva York, etcétera, ¿no? Pero en América no había un museo de la Biblia, y fue una idea que nos inquietó desde los años de la década de los 70. Muchos no habían nacido todavía. Gracias a Dios, en el año 2000 decidimos iniciar la asociación civil, que ya fuera el Museo de la Biblia. Pues es difícil porque un museo requiere un edificio, mucho dinero y nada de eso teníamos. Entonces, finalmente en el 2000 dijimos, pues sin nada de eso, pero vamos a empezar, porque si no, nunca vamos a empezar. Entonces, 2017 estamos cumpliendo precisamente 17 años, ¿verdad? Y empezamos pues prácticamente de nada. No estábamos en este lugar, estábamos en un cuartito donde yo vivía. Teníamos como 100 Biblias. Ahora, gracias a Dios, pues estamos comprando esta casa. Tenemos más de 1800 Biblias diferentes, una biblioteca relativa a cosas de Biblia de unos 5000 volúmenes. Y cada cosa que ustedes ven, sobre todo cada persona que hoy trabaja, que estudia o que da clases o que nos visita, es pues la bendición que Dios nos estará dando, ¿no? 2 años después se fundó en Brasilia el Museo de la Biblia de allá, en Brasil. Entonces fue el segundo. En este año o tal vez el otro se inaugure uno en Washington, será el tercero en América, ¿no? Un amigo nuestro, un hermano de Argentina, está haciendo un museo itinerante también allá, comenzó hace 2 años, el doctor René Kruger. Pero pues esa es una idea, ¿no?, que empieza a crecer. Digo, esos museos que les platico no son nuestros, ojalá, ¿verdad? Pero son amigos nada más. Pero aquí nosotros queremos continuar con la tarea en un país donde la Biblia estuvo prohibida por más de 400 años. Es un país que no tiene cultura bíblica, mucha gente todavía no sabe qué es la Biblia, y sobre todo, la mayoría de mexicanos piensa que la Biblia muerde. Tienen miedo a la Biblia. En el ámbito católico todavía hay mucho miedo a la Biblia, y en el ámbito intelectual, con esa idea de que lo laico y lo religioso también le tienen miedo a la Biblia, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros difundamos qué es la Biblia, de qué habla la Biblia y cuál fue el proceso por el cual históricamente llegó hasta nosotros. Y preguntas muy frecuentes: ¿cuál es la Biblia buena? ¿Por qué hay tantas Biblias? ¿Cómo sabemos si no está distorsionada? Aún dentro del mundo cristiano tenemos a personas que, aunque leen su Biblia, saben muy poco de su historia. Si les preguntáramos, no sé quién hizo la primera traducción al español,
o qué es la Vulgata Latina, o a cuántos idiomas se ha traducido la Biblia, no sabrían, ¿no? Y todavía peor, hay muchos grupos o iglesias donde lo que se enseña no está en la Biblia, o incluso que algunas ya ni usan la Biblia. Entonces es importantísimo que le demos a la Biblia ese lugar que merece. Y para poderla entender mejor, es indispensable que entendamos su naturaleza. Y para entender su naturaleza hay que abordar acerca de su historia. La Biblia no nos llegó como ya está hoy. A veces un cristiano, alguien que comienza, tiene una Biblia y dicen, esta es la palabra de Dios. Sí es la palabra de Dios, pero no cayó del cielo, así como la tiene, encuadernada, dividida en capítulos, versículos, con sus mapas y hasta sus notas, ¿no? Sino que eso sigue un proceso. O sea, esa Biblia la compramos en una librería. Esa librería la compró una editorial. Esa editorial fue la que decidió ponerle notas y mapitas y concordancia. Y esa quizá él la tomó de una traducción que alguien hizo. ¿Quién hizo esa traducción? El que tradujo tuvo que haberse basado en idiomas más antiguos. Y así llegamos hasta los manuscritos en hebreo y griego, ¿no? Entonces la Biblia nos ha llegado gracias a un proceso de muchos siglos, en los que además, pues el precio ha sido de sangre, porque ha sido el libro más perseguido de la historia. Muchas personas fueron encarceladas, o se les confiscaron sus bienes, o martirizados, quemados, o de alguna otra manera, por enseñar la Biblia, o por traducirla, o simplemente por poseerla. Entonces es una historia fascinante que tenemos que valorar cuando tenemos la Biblia en nuestras manos, ¿no? Porque si hubo épocas en que el mal lograba que la gente no leyera la Biblia, prohibiéndola, o que no estuviera en idiomas accesibles, o que no hubiera imprenta y era muy difícil comprar una. Hoy, que la Biblia es barata, que cualquiera puede tener una, ¿cuál es la estrategia para no leerla? Pues imbuirnos un poco de flojera, ¿verdad? La internet, el celular, la televisión. ¿Y cómo es posible que personas que pagaron con su vida por poder leer una Biblia, y hoy nosotros teniéndola, la dejamos allí arrumbada en el cajón, ¿no? Entonces, bueno, platiquemos muy brevemente que la Biblia se tardó cuando menos unos 1000 años en haberse escrito. Lo digo de esa manera, pero en realidad la Biblia no es un libro, sino una colección o compilación de documentos. Entonces, más preciso sería decir que los documentos que la conforman proceden de cuando menos 10 siglos, ¿no? Y pues son documentos de muchos tipos de autores y de muchos géneros literarios. Sin embargo, antes de que muchos de esos relatos y leyes que hoy conocemos estuvieran escritas, fueron transmitidas de boca en boca. Es lo que llamamos la prehistoria de la Biblia. Entonces, la etapa oral de la Biblia puede haber sido más larga que la etapa de escritura. Incluso mientras algunos libros se escribían, otros todavía eran transmitidos de generación en generación, ¿no? Entonces se traslapa la historia oral de la Biblia con su historia escrita. Los primeros textos surgieron precisamente en la época y en la zona en que nació el alfabeto. Antes se escribía de otras maneras, por ejemplo, jeroglíficos. Si usted quería decir casa, pues dibujaba una casita. Si quería decir día, podía dibujar un solecito. Pero llegó un momento en que a alguien se le ocurrió que en vez de dibujar las ideas, que era muy difícil, ¿no? Porque ¿cómo dibujaría usted? Casa, pues una casa, pero te extraño, ¿cómo dibuja te extraño? Está más difícil, ¿no? Las cosas abstractas no se podían escribir. Entonces a alguien se le ocurrió que si a esos signos, en vez de leerlos como cosas, los leyéramos como sonidos, que si la palabra camello, gamal, empezaba con g, entonces el dibujo de un camello iba a ser la g, ya no decía camello, decía g.
Si la palabra casa, bait, ya no me importaba el significado casa, sino la bu, ¿verdad? Y entonces así nació el alfabeto precisamente en la península del Sinaí, allá por donde anduvo Moisés, ¿no? En el siglo XV antes de nuestra era. Ahí nace el alfabeto, es decir, en la representación de sonidos en la escritura. Y en esa época se escribía en tablillas de arcilla. Se ponía el lodo fresco y ahí se grababa y luego se secaba al sol o en un horno y quedaban libros, ¿no? Claro, ¿qué tanto nos puede caber en una tablilla? Se necesitan muchas tablillas para hacer un relato. Por eso es que en zonas como Mesopotamia se han encontrado miles de tablillas, ¿no? Muy antiguas, de hace 5.000 años antes de Cristo. Pero las cosas muy importantes, las cosas que se quería que duraran, se escribían en piedra. De ahí que el relato del Éxodo nos dice que las 10 palabras fueron escritas en piedra, ¿no? Eso significa que son para siempre, ¿no? Que tienen que estar allí de manera duradera. Entonces, muchas gracias. Probablemente en esas épocas en que el pueblo de Israel está en Egipto, en que Moisés es usado para la liberación, es más o menos la época en que surge el alfabeto y la costumbre de escribir en piedras los mandatos. Pasa el tiempo y ahora la gente va a escribir en la planta del papiro. Seguramente ahí en la primera sala vieron un papiro, ¿no? Sí. Tomado pues precisamente de una planta, lo que era más fácil, y a través de un punzón o de tinta se podía escribir en los papiros. Quien produce el papiro pues es Egipto. El problema de ese material es que se acaba muy fácilmente. Si hay humedad se echa a perder. Entonces no nos llegaron muchos papiros hasta la fecha. De la Biblia tenemos alrededor de 150 papiros. Eso significaría que son de entre el siglo II antes de Cristo hasta el siglo IV después de Cristo. Cuando hablamos de la historia de la Biblia siempre tenemos que tener en mente una línea de tiempo, ¿no? Porque a veces cuando nos dicen antes y después de Cristo, ya hacemos bolas. Estamos en el 2017. Una vez pregunté, en nivel universitario, ¿no? Pregunté a los alumnos, ¿estamos en el 2017 de qué? ¿No sabían de qué? Del nacimiento de Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del origen de la escritura, 5.000 años antes de Cristo, en Mesopotamia, escritura cuneiforme, en tablillas de barro, ¿no? Cuando hablamos de 1.400 años, el surgimiento del alfabeto, la época de Moisés, la escritura en piedra, ¿no? Entonces, fíjense cómo vamos, si decimos antes de Cristo, vamos para atrás, ¿no? Moisés vivió 1.400 años antes de que naciera Jesús, ¿verdad? Entonces, el papiro se deterioraba mucho, pero hoy conservamos papiros de entre el 200 antes de Cristo y el 400 después de Cristo. Como 150 papiros bíblicos, ¿no? Casi todos ellos hallados en la zona de Egipto, que es seco, y se han conservado. Hubo un tiempo en que los egipcios que producían el papiro ya no quisieron vender material a los griegos, que también tenían sus bibliotecas, una especie de competencia, y dijeron, ya nos vamos a vender en qué escribir. Y entonces los griegos inventaron el pergamino, ¿sí? En la ciudad de Pérgamo. Por eso se llama pergamino, porque surgió en la ciudad de Pérgamo y es piel de animal, escribir en piel de animal. Y eso fue benéfico para la historia de la Biblia, porque nosotros ya tenemos manuscritos bíblicos también desde esta época, pero muchísimos más. Ya estamos hablando casi de 5.000
manuscritos del Nuevo Testamento y 5.000 del Antiguo Testamento. En total, 10.000, casi 10.000 textos bíblicos de pergamino, ¿no?, que han llegado hasta nuestros días. Entonces los manuscritos bíblicos van, los que se han conservado, ¿no?, desde más o menos por aquí, 250, los hallados en las cuevas del Qumran, ¿verdad?, que son de esta época, hasta el siglo XV, cuando se inventó la imprenta. Esa es una fecha muy importante, 1452, después de Cristo, ¿verdad? Ahora ya estoy de este lado, o sea, pasaron 1452 años de que nació Jesús para que se inventara la imprenta. Entonces, fíjense bien en esto, desde la invención de la imprenta para atrás, todos los libros son a mano. Todos los libros son a mano, ¿verdad? Muchos se han perdido. Los que se hayan escrito hacia atrás, al menos referentes a la Biblia, no los tenemos. Pues sí les hablé de tablillas de Sumeria, pero no son de la Biblia, ¿no? Pero manuscritos bíblicos, los más antiguos, son los hallados en las cuevas del Mar Muerto. O sea que tendría, si estamos en el 2017, al año 250 a.C., 2060 años de antigüedad tienen los manuscritos más viejitos, ¿no? Los más viejitos no los tenemos. Por ejemplo, las tablas de la ley. Esas están perdidas. Nosotros tenemos una reproducción como en Unicel, no sé si la vieron, ¿no? Sí. Cuando la pusimos en el metro, una persona me preguntaba si esas eran las auténticas. Imagínense qué daríamos porque fueran las auténticas, ¿verdad? Yo creo que Dios no permitió que las conserváramos porque las estaríamos idolatrando. Sí. Entonces, otra cosa que hay que explicar, que los originales de la Biblia no se conservan. ¿Sí? Ni tenemos las tablas de la ley, ni tenemos el arca del pacto, ni tenemos los papiros en que haya escrito Moisés o Jeremías o Isaías, ni siquiera el pergamino donde haya escrito Pablo. No tenemos originales de la Biblia. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de manuscritos, cuando hablamos de estos 10.000 manuscritos, estamos hablando de copias. ¿Sí? Cuando hablamos de la historia de la Biblia y de la conservación del texto bíblico, estamos hablando de copias. A veces hay una discusión cuando una Biblia cambia con otra, no sé si les ha pasado, es que alguien dice, no, es que en los originales, no es cierto, los originales no los tenemos, no se dejen engañar, ¿verdad? Solo tenemos copias. Ahora bien, eso podría parecer una desventaja. Ay, ¿cómo vamos a saber si era el original o no? Lo que parece una desventaja no es una desventaja, es una ventaja. Primero, porque si tuviéramos el original de la Biblia, en primer lugar sería un problema, ¿no? Porque si se tardó más de 1000 años en escribirse la Biblia, imagínense que Moisés hubiera tenido las tablas de la ley, ¿no? Luego, 400 años después viene David. ¿Ustedes creen que David iba a decir, a ver, este salmo que compuse, pónganlo junto a las tablas de Moisés? No. Que David se creyera tanto, ¿no? Y después vino Isaías, ¿no? 700 años después de Moisés, y yo iba a decir, a ver, tráiganse las tablas, ahora pónganle lo que yo acabo de escribir. Eso es como para los fascículos coleccionables que salen hoy. Pero no había una idea de que se iba a formar la Biblia, ¿no? Así es. La Biblia, como tal, como colección, más o menos se completa o se reconoce como colección alrededor del 200 después de Cristo. Y hasta el 400 se le llama Biblia. Entonces, Isaías, déjenme decirlo así, Isaías no sabía que su libro iba a estar en la Biblia. Jeremías no sabía que él era un autor bíblico. Ellos simplemente escribieron, ¿no? Lo mismo que Moisés. Entonces no es así como que
A ver, termina Oseas su libro y dice, ya salió su nuevo libro de la Biblia, coleccionable, cómprelo y encuadérnelo con los otros. No saben, ¿no? O sea, cada libro de la Biblia sigue una historia propia, se escribe en época distinta, a veces en lugares distintos, y es mucho tiempo después cuando esos libros, al conservarse, reconocerse, reverenciarse, copiarse, se van a ir poniendo juntos, ¿no? Entonces, para empezar, ¿cómo habría un original? Si quizás cuando David escribe sus salmos, las tablas ya se habían perdido. Es probable, ¿no? Lo que sí es seguro es que cuando Pablo escribe sus cartas, pues el arca del pacto ya ni siquiera existe, ¿no? Entonces no podíamos decir, contamos una Biblia original. Pero el segundo problema, esa Biblia original, decíamos, si existiera, ¿qué habríamos hecho con ella? Lo mismo que con el cuerpo de Moisés, que con la serpiente de bronce, que con el arca del pacto, o con una foto de Jesús, ¿no? ¿Nos dejó Jesús alguna foto? Y él sabe por qué no nos dejó ninguna foto, ¿verdad? Entonces, esos originales a lo mejor ya estarían gastados de tanto que los besaron. Si de por sí, ¿no? El judío carga el rollo de la ley y lo besa y canta, y las mujeres no se pueden acercar, mucho menos tocarlo, ¿verdad? Entonces, otro problema sería, ¿y ese original de la Biblia quién lo tendría? ¿Qué tal si el que lo hubiera tenido ya lo hubiera destruido? O ya le hubiera cambiado. Ahí sí, ¿cómo sabríamos que el único original que hay no está cambiado? No podríamos saberlo. ¿Y qué tal si ese original lo tuvieran los mormones, ¿no? Y luego por ahí salieran los católicos y dijeran, no, el original verdadero es el nuestro. Y otro por acá diría, no, esos son falsos, el verdadero es el de acá. Y luego si el que lo tuviera lo guardara y no nos dejara verlo, ni leerlo, ni estudiarlo. ¿Me explico que un original no es conveniente? Entonces Dios es sabio y dijo, no, les voy a dejar un original. Les voy a dejar algo que pertenezca a todos. ¿Y qué fue eso? Pues que desde los primeros tiempos la gente empezó a copiar los textos bíblicos. Esas copias se fueron difundiendo. Como si trazáramos un cuadro, ¿no? Del original se copiaron unos, y de esos otros, y de esos otros, y de esos otros, y así, ¿verdad? ¿O no? Sí. Entonces, al llegar a tener 10,000 copias, estoy hablando de manuscritos nada más, ¿no? No estoy hablando de Biblias impresas, esos son millones, ¿no? De manuscritos nada más. Entonces tenemos copias de las copias y copias de las copias de las copias, ¿no? Entonces es una ventaja porque entonces la Biblia se vuelve un patrimonio de la humanidad. ¿Quién tiene la Biblia? Me refiero a estos manuscritos. Están en los museos y bibliotecas más importantes del mundo. Países católicos como Francia o protestantes como Alemania o Inglaterra. Socialistas como Rusia o países árabes como Siria o países capitalistas como Estados Unidos. O sea, en países como Israel, de los judíos, ¿no? Entonces, si los manuscritos bíblicos están en muchos lugares, países y religiones diferentes, ¿de quién es la Biblia? De todos. Es un patrimonio de la humanidad. Y eso nos da una gran ventaja. Alguien hace una traducción, agarra esta copia y empieza a hacer su traducción, y algo no le gusta y le cambia todo. ¿Qué podemos hacer allí? Comparar lo que está escribiendo con todos los demás manuscritos. ¿Y qué le podemos decir? Que eso no está, que lo está inventando, ¿verdad? Entonces, que haya tantas copias nos permite varias tareas. Primera, al comparar estas copias, nos acercamos a la reconstrucción del texto original de la Biblia, ¿sí? Esa ciencia se llama crítica bíblica. Cuando hablamos aquí de la carrera de ciencias bíblicas, no le ponemos ciencias nomás por darle prestigio, ¿no? Como si dijera ciencias ocultas, ¿no? Sino porque son realmente ciencias. Es una ciencia filológica de comparación de textos antiguos, ¿no? Entonces, a través de esa comparación buscamos la reconstrucción del original. Pero también a través de esa comparación podemos tener elementos suficientes
para saber cuando una edición o traducción de la Biblia está poniendo algo que no es. Hay traducciones fraudulentas de la Biblia. Son pocas, gracias a Dios, pero las hay. Tristemente las hay. Bueno, en parte la de los Testigos de Jehová. Hay una traducción que los mormones no usan, pero que hizo José Smith, cambiándole y no sabía ni griego. Está las de los judaizantes. Hoy la gente que, siendo mexicana y cristiana, se quiere sentir judía de raza y de religión, ¿verdad? Y está más nopal que yo, ¿verdad? Y han hecho sus traducciones judaizantes fraudulentas. Una de ellas se llama el Código Real, un Nuevo Testamento que dicen ellos que tradujeron del hebreo, cuando no hay manuscritos hebreos, ¿no? Entonces es por eso muy importante, cuando alguna Biblia tiene algo especial o diferente, poder probar en qué manuscrito está esa variante. A eso le llamamos variantes, porque cuando copiamos a mano un libro, siempre va a haber algún error, ¿no? Antes de la invención de la imprenta, recuerden, todos son manuscritos. Y cuando los libros son manuscritos, no hay un libro igual a otro. No sé si hemos pensado eso. Cuando son los libros a mano, ninguno es igualitito al otro, porque siempre va a haber un error de cualquier tipo, ¿no? Los involuntarios, como que me salté una letra, faltas de ortografía, repetí una palabra y esas cosas. Los involuntarios y los voluntarios. Bueno, aquí me parece que esta frase no se entiende, entonces la voy a poner un poquito más clara. Aquí le voy a poner una explicación al margen, y luego otro que lo copia lo mete al texto, ¿no? Y así. Son cosas que pasan. Entonces, en los manuscritos bíblicos hay variantes, pero hay que aclarar, ninguna variante es de doctrina fundamental. O sea, cuando digo variantes, no es que un manuscrito dice que Dios existe y otro dice que Dios no existe, ¿no? O uno dice que Cristo resucitó y el otro que Cristo no resucitó. Sino, como les digo, variantes ortográficas, aclaraciones, comentarios, ampliación del texto. Pero no tiene que ver con doctrinas fundamentales. Sin embargo, es importante que cuando alguna Biblia tiene algo que otra pueda no tener, podamos buscar en los manuscritos cuál puede ser la más antigua, la que tiene más autoridad. Les voy a poner un ejemplo para que no nos quedemos nada más así volando. En Juan capítulo 5 dice que había unos estanques en Bethesda, ¿no? Y que había muchos enfermos alrededor del estanque. Entonces Jesús se acerca a un paralítico y le dice que si quiere ser sano, y el paralítico contesta que no tiene quien lo meta, ¿verdad? Ahora bien, algunas Biblias, como la de Reina Valera, dice que un ángel bajaba y movía el agua. Algunas Biblias, como la Nueva Versión Internacional y otras, no tienen ese versículo que un ángel movía el agua, ¿no? Entonces, la primera reacción de alguien puede decir: la NBI es del diablo, porque le quitaron este versículo, ¿verdad? No es tan fácil como que le quitaron. Lo que tendríamos que saber es que hay manuscritos que sí tenían ese versículo y manuscritos que no tenían ese versículo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la tarea del traductor? Tratar de investigar por qué unos lo tenían y por qué otros no. Y de preferencia, cuáles son los más antiguos. Resulta que los que no lo tienen son los más antiguos. Quiere decir que nos hallemos probablemente frente a un añadido, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué habría de ser necesario un añadido? Porque, como les acabo de platicar, los enfermos están en el estanque. Jesús pregunta: ¿quiere ser sano? Y él contesta: no tengo quien me meta. Y si nosotros no sabemos la onda del ángel, diríamos: ¿por qué estaban allí cerca del estanque? Sería una pregunta. ¿Por qué le contesta a Jesús que no tiene quien lo meta en el agua, si Jesús no le está preguntando eso? Nosotros no podríamos entender el relato si alguien no hubiera añadido la información de que había una superstición judía del agua de Tlacote, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, que un ángel venía y movía el agua, y que solo el primero que se metía se sanaba, y que ese ángel venía
quién sabe cuando Dios quisiera, ¿no? Entonces, Jesús viene y sana al paralítico, y con ello Juan nos muestra un contraste. La superstición judía supone que hay poderes o ángeles que mueven los elementos, y que Dios tiene en su voluntad sanar a alguien allá, quién sabe cuándo, y nada más a uno y los demás, pues así se van a quedar enfermos. En cambio, con Cristo adviene el reino de Dios, y una señal del reino es que los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, y el evangelio es para todos, ¿no? Entonces hay un contraste teológico allí, imposible de entender o más difícil de entender si alguien no nos hubiera hecho el favor de poner la leyenda judía de por qué la gente estaba allí, ¿no? Entonces unas Biblias escogen dejar la explicación y otras dicen, no, esa explicación no es tan antigua, la vamos a poner hasta abajo de la página o la vamos a quitar, ¿no? Entonces no es tan fácil como que le quitaron o le añadieron, ¿sí? Cuando comparamos Biblias en español hay que pensar si en los manuscritos hubo alguna variante y por qué se escoge, ¿sí? Muy bien. Entonces ya sabemos que el Antiguo Testamento se escribe en hebreo, algunas porciones en arameo, y para quienes aceptan más libros en el Antiguo Testamento, pues también en griego, ¿no? Y esto tiene que ver con la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se forja entre el 1400 y el 1200 a.C., cuando las tribus nómadas entran en Canaán. Y allí se empieza a nacer el hebreo. Vamos a ver a ver si tuviéramos un plumón que escriba mejor. Perdón. Los idiomas pertenecen a familias. Por ejemplo, el español. El español nació del latín. Entonces, ¿quién es el papá del español? El latín. Y tiene sus hermanos, ¿no? Como fue el catalán, o portugués, el italiano, todos los que nacieron del latín. Y el latín nació probablemente del sánscrito, que es el abuelito del español. Con el hebreo es igual. El hebreo pertenece a la familia de lenguas semitas. Y de las más antiguas que conocemos es el acadio. Del acadio surgió el cananita. Y en Canaán surgieron varios idiomas. Surgió el hebreo, el ugarítico, el moabita y el fenicio. Entonces, fíjense bien. ¿Quién fue el papá del hebreo? El cananita. ¿Y el abuelito del hebreo? ¿Y los hermanos del hebreo? Ugarítico, moabita y fenicio, ¿verdad? El hebreo también tiene un tío, que es el arameo, y tiene dos primos hermanos, que es el árabe y el etiópico. ¿Sí? Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Gracias. ¿Por qué la Biblia se empezó a escribir en hebreo? Porque la Biblia se empezó a escribir en Canaán, por un pueblo que estaba tomando una identidad nueva y formando un idioma, ¿no? Que es el hebreo. Derivado tanto del arameo, del que venía Abraham, como del egipcio, como del cananita. Pero aquí es importante anotar entonces una cosa: el hebreo no es un idioma divino. Pues la primera tendencia es pensar que el idioma es la lengua santa. Bueno, así le llaman los rabinos. Pero se imaginan que cuando Adán fue creado, nació hablando hebreo, y que Dios habla hebreo. Y de ahí dice, no, es que si tú no lees la Biblia en hebreo, no lo vas a entender. No, si la leo en hebreo no la voy a entender más. Y luego dicen, es que si no dices Jehová o Yahvé, Dios no te va a oír porque ese es su nombre en hebreo. No, la Biblia es un idioma, está escrita en un idioma humano,
el hebreo es un idioma humano. Por eso les hablo de la familia y de la época en que nace, ¿no? ¿Por qué? Porque la intención de Dios es darnos su palabra de manera que la podamos entender. Si Dios hubiera hablado en un idioma divino, pues nadie lo entendería. Nosotros definimos a la Biblia como la palabra de Dios en las palabras de los hombres. ¿Sí? Una es con mayúscula en singular, la palabra de Dios en las palabras de los hombres. Entonces, la palabra con mayúscula es el mensaje eterno de salvación, de amor que Dios nos ha revelado. Pero ese mensaje tiene que estar expresado en idiomas nuestros, en conceptos culturales nuestros, ¿no? Por ejemplo, en el tiempo que Dios habló, pues hablaba de cosas que la gente conocía en su tiempo, pero hoy han cambiado. ¿Cuántos se vinieron desde Querétaro en su camello? Ya la cultura cambió, ¿verdad? Hoy no usamos camellos, ni ciudades amuralladas, ni tiendas de campaña, pero las palabras de los hombres han cambiado. El idioma hebreo hoy lo necesitamos en español, pero la palabra divina sigue siendo la misma. Entonces los idiomas bíblicos son idiomas humanos. El hebreo, el arameo, el griego son no más que humanos, ¿verdad? Después viene el arameo porque alrededor del año 600, más para acá, los babilonios se llevan a los judíos a Babilonia. Cuando los hebreos regresan alrededor del año 500, en tiempos de Esdras, se les ha impuesto el idioma que los persas, que dominaron después a los babilonios, tienen como idioma diplomático, el arameo. De ahí que algunos libros, los más tardíos del Antiguo Testamento, como Daniel y Esdras, están escritos en su mayor parte en arameo. Y cuando Jesús camina sobre esta tierra, su lengua cotidiana es el arameo. ¿Sí? Jesús no habló hebreo. El hebreo se perdió, más que se perdió, se redujo al uso de la sinagoga. O sea, la Torá o ley se sigue leyendo en hebreo en la sinagoga. Pero eso no significa que todo el mundo le entiende, ¿no? Los judíos mexicanos van a la sinagoga, se lee la ley en hebreo, pero la mayoría de los judíos mexicanos no habla hebreo. Entonces necesitan después la lectura en español, ¿verdad? En tiempos de Jesús era lo mismo. Se leía en hebreo y se explicaba en arameo. A esas traducciones arameas de la Biblia se le conoce como el Targum. Un Targum es una paráfrasis aramea del texto hebreo. Y la prueba de que los judíos del tiempo de Jesús hablaban arameo es los Targumim, plural Targumim, que nos han llegado, ¿no?, de aquella época. Después, los griegos vencieron a los persas con Alejandro el Grande, ¿no?, y empezaron a universalizar el uso del griego, no del griego clásico, sino de un griego popular, que aunque se escribe koiné, la mejor pronunciación es kiní, el griego kiní o griego popular, en el que se escribe también parte de la Biblia. Por ejemplo, los libros deuterocanónicos, que se usan mucho en la Iglesia católica y la ortodoxa griega, ¿no?, como Sabiduría, Eclesiástico, Judith, están en griego. La primera gran traducción que se hizo de la Biblia, más o menos en esta época, antes de Cristo, se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al griego, se llamó Biblia de los 70, por ahí la vieron, ¿no? Sí, la Biblia de los 70 está en este griego kiní. Y los apóstoles que recibieron de Cristo la tarea de ir a todas las naciones, tuvieron que usar un idioma que se usara en todas las naciones. Y por eso el Nuevo Testamento ya se escribió en griego kiní, ¿verdad? Entonces,
esa es la razón de por qué los idiomas de la Biblia fueron variando. Si el hebreo fuera un idioma divino, pues Dios lo hubiera dado todo en hebreo y no hubiera usado otros idiomas. Pero no es eso lo importante. Lo importante es que el mensaje llegue a todos los seres humanos. El mismo principio lo tenemos en la historia de la traducción. Una de las primeras grandes traducciones fue al latín, porque todo el Imperio Romano hablaba latín. Hoy la Biblia se ha traducido a más de 3,000 idiomas. ¿Cree usted que la palabra de Dios sí irrumpa en cada uno de esos idiomas? Así es. ¿Verdad? Cuando se entregó la Biblia a los hermanos de Chiapas, a los tzotziles, ellos pusieron una manta muy grande que decía: Dios también habla chamula. O sea, Dios siempre habla el idioma de nosotros, porque se está comunicando con nosotros. Por eso es que la Biblia es la palabra de Dios en las palabras de los hombres. Y por eso tanto las lenguas como las culturas y los conceptos son humanos, para que nosotros podamos recibir ese mensaje, ¿verdad? Muy bien. Bueno, en cierta enseñanza tradicional, el Antiguo Testamento se terminó de escribir con Esdras. Es más, la tradición judía dice que la profecía se acabó con Esdras. Pero la verdad es que hay libros que probablemente se hayan escrito posteriormente, como Eclesiastés, Daniel, Esther. Pero sobre todo hubo doctrinas que se desarrollaron después. Para ver el contraste, pensemos en fariseos y saduceos. Los fariseos creían en la resurrección, en el alma, en los ángeles, en el Espíritu Santo. Los saduceos eran como testigos de Jehová. No creían en el alma, ni en la resurrección, ni en los ángeles, ni en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Si estamos ya en tiempos de Jesús, ¿cómo puede haber un grupo judío, saduceo, el más culto, que no cree nada de eso? Porque esas son doctrinas que se desarrollaron en este periodo que a veces se llama intertestamentario, ¿no? Es en ese periodo donde se desarrollan conceptos muy importantes como la literatura de Apocalipsis o el título de Hijo del Hombre. Cuando Jesús se refiere a sí mismo siempre se va a llamar el Hijo del Hombre, ¿no? Esos conceptos surgieron allí. Aunque no hay libros de la Biblia canónicos, sí hay mucha literatura judía de la época y un gran desarrollo teológico. De tal manera que cuando empieza a escribirse el Nuevo Testamento, hay conceptos que no están claros en el Antiguo, pero que en el Nuevo Testamento se dan por sentados, como demonios o resurrección, ¿no? Fuera del libro de Daniel, nunca se mencionan nombres de ángeles en el Antiguo Testamento. En el Nuevo se retoma, ¿no? Y hay cosas que son más claras, como que el pueblo ya sabía a qué se refería Jesús cuando él se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Muy bien, entonces la Biblia, digamos que se termina de escribir, bueno, los textos que la conforman, alrededor del año 110 según algunos, ¿no? Por allí, la segunda de Pedro, tal vez Judas, un poco antes el Apocalipsis, ¿no? Pero que la Biblia se haya terminado de escribir no nos debe de esconder el hecho muy importante de que la revelación de Dios que nos da en la Biblia es progresiva. Eso significa, en otras palabras, como lo dice Hebreos 1, que si Dios ha hablado de muchas maneras por los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. O sea, Cristo es la culminación de la revelación. Si Cristo es lo más alto, lo demás no puede ser lo más alto, ¿no? A ver, si yo pienso que esta es la Biblia y cualquier pasaje de la Biblia está en el mismo plano de valor, entonces no hay algo más alto. Todo está igual. Pero si hay algo más alto, entonces hay algo que no es más alto. La Biblia es más bien así, no así, sino así, ¿verdad? Vean, vamos de los textos más antiguos a la revelación plena de Cristo. ¿Por qué es importante comprender eso? Porque a veces queremos entender un texto de mayor claridad con uno que era más oscuro. Por ejemplo, ustedes hablan del alma. Lucas dice,
no teman al que puede matar el cuerpo, sino al que puede echar cuerpo y alma en el infierno. Entonces viene alguien y le dice, no, en Eclesiastés dice que cuando te mueres no hay nada más. Entonces no hay alma. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar Lucas a la luz de Eclesiastés? Si Eclesiastés está acá y Lucas está acá. Ese es un error hermenéutico, ¿no? Sí. Tenemos que interpretar Eclesiastés a la luz de Lucas y no Lucas a la luz de Eclesiastés, ¿verdad? Ahora, otro ejemplo. Hermanos, que usted ya aceptó a Cristo, pero ha de traer maldiciones. Porque en Deuteronomio dice que si haces esto y esto, te van a tocar las maldiciones. Sí, pero ¿qué dice Gálatas? Cristo fue hecho maldición para que nosotros seamos hechos bendición. Entonces no me regreses al Deuteronomio, yo estoy en Gálatas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la Biblia es progresiva, es una revelación progresiva, donde Cristo es la culminación, Cristo es el principio hermenéutico por el cual debemos entender los textos bíblicos. Si algo no nos dice de Cristo, lo estamos entendiendo mal. Si algo rebaja a Cristo o la obra de Cristo, está mal interpretado, porque Jesús dijo que las Escrituras son el testimonio acerca de Él, ¿no? Muy bien, una vez que la Biblia se terminó, no significa que todo el mundo estaba consciente de que ya tenía su Biblia, sino que ahora viene un proceso que llamamos del canon, que tiene que ver con el reconocimiento de la Biblia como un texto sagrado, ¿no? Que no siempre sucede en el momento en que se escribe. Cuando Jeremías, en esa época, escribió su libro, el rey mandó quemar el libro y mandó a echar a Jeremías a un pozo. Entonces no era un texto sagrado, ¿no? Cuando Pablo escribió, los corintios lo desconocieron como su apóstol fundador y le escribe a Timoteo, todos me han abandonado. No crean ustedes que todos dijeron, ay, Pablo, el escritor del Nuevo Testamento, y aquí. Entonces fue tiempo después. Por ejemplo, cuando Pablo murió y las iglesias empezaron a darse cuenta, ¿no?, de esa fuerza de los escritos paulinos, entonces tiene que haber empezado un intercambio de cartas. Oigan, hermanos de Corinto, acá en Roma tenemos una carta de Pablo, regálenos una copia de su carta y nosotros les damos otra. Y así, intercambiando las cartas, juntando las cartas, se empezó a formar el Corpus Paulino, o sea, una colección de cartas de Pablo. De hecho, el Nuevo Testamento no se escribe, ni el Antiguo, no se escribe en el orden en que lo tenemos acomodado. No vayan a pensar que Mateo es lo primero que se escribió. El Nuevo Testamento se comenzaría a escribir como en el año 50, y el primer texto fue la carta primera a los tesalonicenses, ¿no? Primera Tesalonicenses. Primero fueron las cartas de Pablo, luego los evangelios, luego las otras cartas. Bueno, de los últimos, el evangelio de Juan, como del año 90, ¿no? Ya fue de los últimos. Igual en el Antiguo Testamento no vayan a pensar que primero se escribió Génesis 1.1. Es probable que Génesis 1.1 sea del siglo VI. Se escribieron otros textos antes que eso, ¿no? Quizá de los más antiguos textos sean Oseas, Isaías y Amós, ¿no? Pero bueno, ese es un tema muy largo. Lo importante es que después empezaron a coleccionar esas obras, ¿no? A reconocer la fuerza de su mensaje. Mucha gente se pregunta, ¿quién decidió el canon de la Biblia? Y hay quien desconfía y dice, no, pues, por ejemplo, en el famoso Código Da Vinci, comienza diciendo, de los miles de evangelios que se escribieron, fíjense la mentirota, ¿no? De los miles de evangelios que se escribieron, la iglesia nada más escogió 4 y los demás los prohibió. Todo es una mentira. En primer lugar, no se escribieron miles. Hay 4 y hay otros apócrifos que no llegan ni a 20, ¿no? Pero los apócrifos son del siglo II y III. Los únicos evangelios de la época apostólica son 4. Son los que tenemos, ¿verdad? Ahora bien, no es entonces que alguien decidió que de los muchos escogía yo estos y que los otros no me gustaban. Porque entonces tendríamos derecho a sospechar, ¿no?
A veces, incluso en el grupo protestante decimos, no, es que el canon lo decidió el concilio fulano de tal. Si el protestantismo no le da un valor a los concilios por encima de la Biblia, ¿no? Y además algunos concilios fueron regionales, ni siquiera fueron mundiales. Por ejemplo, decimos, el canon del Antiguo Testamento se decidió en el concilio de Jamnia, de los judíos. Pues sí, pero si Jamnia decidió rechazar el Nuevo Testamento y nosotros nos atenemos al concilio de Jamnia, tendríamos que rechazar el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces tenemos que buscar algo más profundo. El surgimiento del canon es un hecho histórico que se lleva más de 400 años en cada testamento y que obedece no a las decisiones de un concilio, sino al contenido de los libros. El libro se impone por sí mismo. Vamos a pensar en un ejemplo. Si hoy nos preguntaran, oye, ¿El Quijote es una obra maestra? ¿Usted qué diría? Sí, lo dudaron, pero sí. Ahora yo les pregunto, ¿y el monje que vendió su Ferrari es una obra maestra? No. Pues es chatarra, ¿no? Ahora, ¿eso quién lo decide? ¿Mi maestra de literatura de la secundaria? El contenido del libro, ¿no? El propio contenido del libro. Entonces, ¿qué es lo que hace que un libro sea reconocido, reverenciado, transforme vidas y sobreviva? Pues el propio contenido del libro. Entonces, si además este es un proceso que se tarda más de 400 años, en una época en que no había Facebook, como para decir, yo voto por San Juan, y entonces todos replican y ganó San Juan, ¿verdad? Sino es una época en que no hay comunicaciones, las iglesias no pueden tener un comité central que decida estas cosas, sino que se da simultáneamente en el norte de África, en el Medio Oriente, en el sur de Europa, no en una generación, sino en muchas, no en una iglesia, sino en muchas. ¿Quién está detrás de manejando los hilos de todo esto? Pues Dios. Entonces el canon es en primer lugar un hecho histórico y en segundo lugar es un hecho divino, o al revés, ¿no? Como quieran. Pero no es algo que decide ni una persona, ni un comité, ni un concilio, ni una generación, ¿verdad? Entonces por eso nos da mucha confianza, ¿no? Saber cómo Dios permitió que fuera surgiendo una lista, eso es el canon, una lista de libros que consideramos inspirados, ¿no? Ahora, es cierto que el canon es de límites indefinidos, ¿sí? O sea, ¿existe el canon? Sí. ¿Tiene límites poco precisos? También es cierto. Porque miren, el arco iris, ¿no? ¿Todos hemos visto un arco iris? Sí. Y cuando lo vemos, ¿sabemos exactamente dónde empieza y dónde termina? No. No. Se observa, pero no se define. Exactamente. A veces ni siquiera es claro dónde empieza un color y dónde empieza el otro color, ¿no? Entonces el arco iris existe, pero no es de límites definidos, ¿sí? Es una experiencia que mucha gente inventó la idea de que si encontrabas el origen del arco iris había una valla de monedas de oro, ¿no? Porque no se puede. Entonces, así es el canon. Existe el canon, es un hecho histórico que existe el canon. Pero hay iglesias que tienen un canon más corto y otras que tienen un canon más largo, ¿sí? Ahora, en todos esos cánones, al igual que en las variantes, al igual que en las variantes, los límites del canon no tocan lo esencial del mensaje divino. ¿Sí? Yo espero que no se vayan a enojar ahorita me empiecen a aventar jitomates, ¿eh? Pero es que a veces somos muy recalcitrantes en eso, ¿no? Yo me he encontrado con católicos que dicen, a ver, para que veas qué mala intención tenía Lutero, que hasta le quitó libros a la Biblia. Y también me he encontrado protestantes que dicen, no, eso es que esos católicos, ¿por qué le añadieron libros a la Biblia? Libros satánicos seguramente, ¿no? Ninguno de los dos tiene razón. Ni Lutero le quitó libros a la Biblia, ni los católicos le añadieron libros satánicos a la Biblia, ¿verdad? Para empezar, los libros que están en discusión son libros judíos. Por ejemplo, Macabeos, ¿no? Suena medio raro, pero no tiene nada que ver con macabro. No es Macabreos, es Macabeos, ¿verdad? No es un libro católico, aunque esté en las Biblias católicas, no es un libro católico. Es un libro
judío, ¿verdad? Ahora, ¿de qué se trata? Pues de que la Biblia se acaba cuando Esdras y Nehemías regresan a la tierra prometida. Ya nos sigue contando. Macabeos nos cuenta que después de eso llegó Alejandro el Grande, y luego un sucesor de Alejandro empezó a perseguir a los judíos, ya no quería que guardaran el sábado ni la ley de Dios y los empezó a matar. De eso se trata Macabeos, ¿no? O sea, historia judía. Entonces, si usted tiene Macabeos en su Biblia, ¿se afecta algo de la esencia del mensaje de la salvación? ¿No? Los judíos celebran una fiesta que se llama Hanukkah, que es toda la historia de los Macabeos, ¿no? Y si no tiene Macabeos en su Biblia, ¿le falta algo importante para la salvación? No. O sea que nos es indiferente que esté o que no esté, ¿no es cierto? Lo mismo con otros como sabiduría o eclesiástico. Por ejemplo, Baruch y sabiduría hablan mucho contra las imágenes. Sí. Y está en las Biblias católicas, Sí. ¿no? Sí. Eso es interesante. Hay una parte deuterocanónica de Daniel, una parte griega, donde Daniel se burla de un ídolo y demuestra que el ídolo no es nada. Esa parte deuterocanónica le haría bien a algunas iglesias evangélicas que creen que el ídolo es un poder demoníaco, cuando el ídolo no es nada. Yo vi una película de la Santa Muerte, ¿no? Donde cada vez que la enfocan es cristiana. Cada vez que enfocan a la Santa Muerte suena así. Oh, no, si es bien poderosa la Santa Muerte, ¿no? No, pues si lo que la Biblia nos enseña es que los ídolos son mentira, son vanidad, ¿no? Bueno, entonces, el canon puede ser impreciso porque hay iglesias que tienen más, otras que tienen menos. Por ejemplo, en cuanto al Antiguo Testamento, básicamente, la iglesia protestante tiene la misma extensión de libros que los judíos de Palestina. Porque, vuelvo a los tiempos de Cristo, los judíos de Palestina hablaban arameo y tenían los mismos libros que hoy conocemos, ¿no? Pero los judíos de la dispersión, pongo una D, judíos de la diáspora, para empezar hablaban griego y tenían la Biblia en griego, la Septuaginta. Y ellos podían tener más libros, y más no se diga los judíos de Qumran, que tenían el libro de Jubileos, el libro de la lucha de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, el libro apócrifo del Génesis, el Salmo 151, muchos otros, el libro de Enoch, ¿no? Entonces, los cánones pueden variar, ¿no? La Iglesia Católica tiene 7 libros más que se llama deuterocanónicos. Eso es relativamente nuevo porque fue después de 1545, cuando se inició el Concilio de Trento, que la Iglesia Católica dijo, vamos a decidir que estos 7 libros sí son inspirados, ¿no? Porque estaban en duda. La Iglesia antigua los conservaba porque eran parte de la colección que se llamó de las 70. Eran parte. Pero aunque se copiaron y se tradujeron, San Jerónimo las tradujo al latín, por ejemplo. La Biblia latina es la oficial de la Iglesia Católica. Sin embargo, San Jerónimo, que fue el traductor, por acá en el siglo IV, San Jerónimo en su prólogo dice, esos libros no son inspirados, pero eran buenos libros, ¿no? Que no sean inspirados no quiere decir que no sean buenos. Por ejemplo, si usted lee un libro que se llama Historia del Texto Bíblico, ¿es buen libro? ¿Está inspirado? No. Y si alguien me dice, no está inspirado, voy a decir, ay, tíralo a la basura. No. Entonces los libros estos eran edificantes, pero no se consideraban inspirados, ¿sí? ¿Cómo lo sabemos? En términos de aquel tiempo, digamos, no eran de lectura pública. Como no existía la imprenta, la gente no tenía libros en su casa. Entonces la razón o la actividad central de ir a la sinagoga o de ir al culto de la iglesia era ir a escuchar la lectura de las Escrituras, ¿no? Como Lutero lo dijo también en la Reforma, en sus escritos sobre el orden del culto. Lo principal, lo que debe ocupar el lugar central en el culto es la palabra de Dios. De ahí que en vez de un altar donde la misa es lo importante, la Eucaristía, hoy se pone un púlpito donde está la Biblia.
en el lugar central, ¿no? Entonces la gente no tenía Biblia, así que la gente iba a escuchar la lectura de las Escrituras. Por eso los libros que no eran inspirados, podías leerlos, pero no en público, porque entonces la gente que se tenía que llevar la Biblia o la palabra recordándola en su memoria, no iba a saber a fin de cuentas si habías leído del inspirado o del no inspirado, ¿no? Entonces los libros que se llamaban de lectura pública eran los inspirados. Los otros eran de lectura privada, buena, edificante, pero privada, ¿sí? Entonces la iglesia no los destruyó, no los rechazó, los dejó como libros edificantes, pero no como autoritativos. Y eso es lo que explica San Jerónimo en su prólogo. Cuando Lutero traduce la Biblia al alemán, hace la misma explicación. Esos libros no son inspirados, pero los deja en la Biblia en alemán. Lo mismo que en nuestra Biblia, la Biblia del Oso, la primera edición de Casiodoro, están los apócrifos. Y hasta hay más que en la católica, ¿eh? Está la oración de Manasés, está el cuarto de Esdras. Pero igual Casiodoro explica, estos libros no son inspirados. Entonces, para atacar a la Reforma, la Iglesia Católica en el Concilio de Trento dice, no, la Iglesia va a decidir que sí son inspirados. Y entonces empieza ahí la discusión. Las Biblias evangélicas los traían hasta 1850, después ya se quitaron, ¿verdad? Bueno, la Iglesia Ortodoxa griega tiene más libros. Tiene el tercero y cuarto de Macabeos y la oración de Manasés. Y la Iglesia Etiópica tiene más, porque también acepta el libro de Enoc. Entonces, hay cánones más largos y más cortos, ¿no? Ahora, sería muy legalista decir, no, son 66 libros, y si tú tienes uno más te vas a ir al infierno. Porque con eso echaríamos al infierno a la mayoría de las ramas del cristianismo, que son millones de gentes, ¿verdad? No es así el asunto, ¿no? Nosotros no somos nada para ir al infierno. Eso. Bueno, entonces, así un panorama muy breve del canon y del texto, pero como ven, son demasiados temas, seguramente demasiadas interrogantes. Quizás sea más práctico dejar lugar a algunas preguntas para poder mejor detallar en donde están las inquietudes, ¿no? Sí, debe de haber muchas, ¿no? O a lo mejor al revés, como ya son alumnos casi graduados, ¿verdad? Ya nos traen preguntas. En Isaías 61, en la Biblia de los judíos, ¿por qué lo eliminaron? Ellos no conocen en el capítulo 61. No, sí. Porque eso me habían comentado que les había sorprendido a algunos que lo que hablaba la salvación para la pasión, muchos no conocían lo que Jesús. Miren, una Biblia hebraica es básicamente igual a una Biblia cristiana, no tiene diferencias. Lo que puede ser algunos textos en algunas Biblias hebraicas, los más claros de profecías de Cristo, a veces procuran traducirlos como más ambiguos, pero ahí están. El problema yo creo que está primero en la interpretación. Por ejemplo, Isaías 53, ¿no? El siervo sufriente. Ellos tratan de interpretarlo como que el siervo sufriente es el pueblo de Israel. Pero eso es imposible por lo que se dice del siervo sufriente. El otro problema es el desconocimiento. La mayoría de judíos no lee la Biblia. No vayan a pensar que un judío es como el rey David. Todo judío es un rey David, no. El judío y el católico son como hermanos gemelos, ¿sí? La Biblia está en segundo lugar. Lo más importante son las tradiciones y las salvaciones por obras, ¿verdad? Entonces muchos judíos no leen la Biblia, no conocen la Biblia. Y es más, un poco de esto de historia del texto y demás, y sobre todo de crítica textual, ustedes sabrían más que un rabino. Inclusive ahí en el libro de Romanos precisamente hace mucho énfasis Pablo hacia Roma, el pueblo judío, de cómo viven las obras de la ley, y es donde, sumando un poquito esta parte,
nos damos cuenta y nos abre también la puerta de que el judío sigue atrapado en ese tipo de creencias y de prácticas, al igual que la mayoría de parte de la Iglesia Católica. Y la esencia principal que habla el libro de Romanos acerca de la ley es que es la ley por la fe, ¿no? La fe aplicada dentro de la parte de obediencia, de búsqueda interna hacia Dios. Claro, en un seminario católico se estudia más que Biblia, se estudia la patrística, la escolástica, la tradición. En una yeshiva o escuela de rabinos se estudia el Talmud, el Shulchan Aruch, la Mishnah, más que la Biblia. Entonces, por eso es lo mismo. ¿Sí? ¿Ustedes tienen algún registro? En el libro de Hechos es el único que creo que no termina con amén. ¿Todas las Biblias tienen el libro de Hechos así? A ver, no capté muy bien. Nosotros estudiamos y el libro de Hechos al final del último capítulo no dice amén como todos los demás evangelios, las cartas y todo. Viene una despedida y dice amén. ¿Ese siempre ha estado así o hay algún registro que se quitó? En Hechos, que no diga amén. No dice amén. No, que yo sepa, no está, porque si se fijan, Hechos es como inconcluso. Así es. Es inconcluso porque la historia de la iglesia sigue. Así es. Nosotros estamos escribiendo el capítulo 5228 del libro de los Hechos. Ahora, muchas veces el amén o las doxologías son añadidos de los copistas. Por ejemplo, Salmos. Salmos se compilaron muchos himnos en 5 libros para que coincidieran con los 5 libros de la ley. Y los copistas o los que los agruparon trataron de cerrar cada uno de esos 5 libros con una doxología. Es como lo que dijo hace rato, que estén o no estén, no afecta. Entra eso. Bueno, en ese sentido, pues sí. Se habla de una versión de la Biblia traducida del arameo. Me dijeron allá que la Biblia hebrea, o el original hebreo, se explicaba en arameo. Y el idioma que Jesús habló en su tiempo, creo que nos dijo usted también, eran el arameo. Entonces la Biblia pechita viene traducida de arameo, que tanto podríamos recomendar esa Biblia comparativamente con otras. Sí, ya digamos que en la era cristiana el Nuevo Testamento, como antes se había hecho con el Antiguo, se tradujo, entre otras lenguas, al arameo siriaco, un dialecto del arameo, y se conoce como la Biblia vulgata, peshita en arameo, también es una vulgata, sobre todo para la zona de Siria, la parte donde hasta la fecha se habla el arameo. Parece que se está vendiendo una Biblia así que se llama Peshita de Holman, de la editorial Holman. Hasta donde yo sé, pues es una traducción buena, interesante. Porque varios libros que hemos estado viendo últimamente traen referencia a esa Biblia. Peshita. ¿Y la Biblia de MacArthur qué dice? MacArthur no traduce una Biblia. Digamos que es la misma Biblia Reina Valera 60. Lo que cambia son las notas. Ahora, vuelvo a esta y ahorita regreso. La peshita puede variar en algunos textos. Por ejemplo, el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dicen en el arameo, en vez de me has desamparado, porque para esto he venido. Sin embargo, y como pasa con todas las traducciones, aunque a veces una cosa se pueda traducir de 2 o 3 maneras, cuando le rascamos a la esencia, pues resulta lo mismo, ¿no? O sea, ¿a qué vino Jesús? A ser traspasado, a ser rechazado, ¿no? Lo cual se puede ser como un desamparo divino. Él lo sintiera, no que realmente Dios lo hubiera desamparado. Otros piensan que más fácil es entrar
un camello por el ojo de una aguja, habría que entenderlo como una cuerda que se amarra a un poste. Pero igual puede entenderse como las puertas secundarias de las ciudades amuralladas, donde efectivamente era muy difícil meter un camello. En ambos casos, pues la esencia sigue siendo la misma, ¿no? Aquí lo importante es comparar varias traducciones. Cuando uno va a estudiar un texto, o sobre todo va a predicar acerca de un texto, hay que comparar varias, no vayamos a estar diciendo algo que mal entendimos, ¿sí? Voy a explicar lo de la MacArthur y vamos a un ejemplo de cómo en una traducción puede cambiar mucho un texto. Antes la sociedad bíblica tenía un lema: la Biblia sin notas. El mundo protestante, siguiendo los preceptos del sacerdocio universal de Lutero, entendía que cada cristiano es responsable de leer la Biblia y entenderlo. Por eso las Biblias se editaban sin notas. Tú tenías que trabajar eso, ¿no? Estudiar. Y la Iglesia Católica al revés, no permitía la impresión de una Biblia, sino traía todas las notas que ellos llaman de los santos padres, con la idea de que con esas notas el creyente no hiciera doctrinas heréticas, ¿no? Ahora la cosa es al revés. Hay muchas Biblias católicas sin notas y los evangélicos han empezado a sacar que la Biblia de promesas, que la Biblia de mujeres, la Biblia de guerra espiritual, o sea, Sí. es como la Biblia guadalupana. Sí, o sea, sacar una Biblia de cosas que no están en la Biblia, ¿no? Entonces, con las notas hay que tener mucho cuidado, porque a veces el creyente tiende, sin darse cuenta, a darle el mismo valor a la nota que lo que dice el texto bíblico, ¿no? Entonces, pues la Biblia ¿MacArthur se llama? No se la recomiendo. Ahora, regreso al punto de por qué hay que consultar varias versiones. En Daniel 12:4 dice: sella el libro de la profecía hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y se aumentará la ciencia. Entonces alguien lee ese texto y dice: pues aquí hay dos señales de la venida de Cristo, ¿verdad? Los viajes, muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia, ¿verdad? Pues ya sabemos mucho del átomo, la física cuántica, los viajes espaciales, el genoma humano. Ahí están las señales. Pero si ustedes lo comparan con otras Biblias, van a ver que es un versículo que casi cada Biblia traduce bien diferente. ¿Alguien trae una Biblia diferente de casualidad? NTV, hay que decirle. ¿Es Daniel? ¿Qué? Daniel 12:4. 12:4. Una diferencia en la Biblia. Daniel. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Pero ese es Reina Valera, ¿no? La mía es MTV, A ver. pero tú, Daniel, mantén en secreto esta profecía, sella el libro hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Se parece mucho, aunque cambia un poco. Bueno, la idea es la siguiente. Los libros entonces eran rollos, ¿no? Entonces lo que está diciendo Daniel es que ese rollo va a estar sellado, va a estar cerrado. Eso significaría que no va a ser entendible hasta que el tiempo pase y las cosas empiecen a suceder. Entonces los destinatarios, que eran los autorizados para romper el sello, es como si estuvieran autorizados para desenrollar y empezar a leer. Ahora, estudiar un rollo es regresar, enrollar, desenrollar. Imagínense cuando la Biblia está en rollos. El Antiguo Testamento era 24 rollos. Hay un juego que se llama esgrima, ¿no? De encontrar rápido una cita. Sí. Imagínense que estuviéramos 24 rollos. La Biblia no se había
dividido en capítulos. Estaba, bueno, se dividió en capítulos hasta el siglo XIII con Esteban Langton, y se dividió en versículos hasta el siglo XVI con Roberto Estéfanos. Entonces imagínense un libro que no se puede pasar una página a otra, sino que hay que enrollar y desenrollar. No hay capítulos y no hay versículos. No hay vocales. No hay separación de palabras. Y todos los libros están separados. Entonces sí, leer un rollo era un rollo, ¿verdad? Entonces muchos correrán de aquí para allá, se refiere a recorrer el texto. Y la ciencia de Dios, no la ciencia de los átomos, sino la ciencia del conocimiento de Dios, se aumentará. Entonces, si yo no leo en varias versiones, no voy a captar que por ahí puede haber una diferencia y voy a predicar algo que quién sabe, ¿no? La TLA, la traducción lengua actual, dice: y tú, Daniel, no digas nada de esto a nadie. Mantén cerrado el libro hasta que llegue la hora final, pues muchos andarán de un lado a otro queriendo saber más. Aunque ahí está en un sentido más negativo, ¿no? Como que la gente anda de curiosa y no encuentra. Exacto. Pero otras traducciones sí enfatizan esto que les explico. Otras son muy diferentes, dicen, en vez de la ciencia dicen, y la maldad se aumentará. Entonces es un versículo controversial. Yo tengo la del jubileo. Dice: tú pues, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos y se multiplicará la ciencia. La ciencia. Bueno, sugerencia, tengan varias traducciones y compárenlas, sobre todo cuando un pasaje va a ser base de un sermón o algo así. Hay un también versículo controversial en Job. En algunas versiones dice: bendice a tu Dios y muérete, y en otros dice: maldice a tu Dios y muérete. Yo había escuchado unos comentarios de que la versión correcta era bendice. Lo más probable es que es maldice. O sea, es una esposa que ya no cree en Dios. Y lo que está diciendo es: reniega de ese Dios que no te ha ayudado en nada. Tú sigues creyendo en un Dios que te ha traído puras desgracias. Reniega de Dios. Ahora, los masoretas, más bien no los oferim, ya se me llenó mucho el pizarrón, pero hagan de cuenta que entre Esdras y Cristo hay un grupo de estudiosos que son los que copian los manuscritos. En la Biblia se llaman los escribas. En hebreo es los oferim. Los oferim, entre las muchas cosas que hacen con los textos bíblicos, es cambiar las frases que les parezcan irreverentes por frases reverentes. Entonces, por ejemplo, cuando dice el rey se fue a hacer del baño, le ponen: el rey entró a cubrir sus pies, porque si no se oye muy feo ese de aquí. O en Génesis dice que cuando los ángeles se fueron a Sodoma, Dios se quedó delante de Abraham. Entonces ellos le cambian y dicen: no, Dios no se puede quedar delante de Abraham. Abraham se quedó delante de Dios, ¿no? Y en este caso, ¿cómo vamos a poner maldice a Dios? Es una blasfemia. Entonces pusieron bendice, pero con un sentido irónico, que se sobreentiende que la idea es reniega. O sea, y aunque aquí curiosamente maldice y bendice es todo lo contrario, la ironía mantiene la equivalencia del contenido esencial, ¿no? Que es el rechaza a Dios. Entonces la pregunta ahorita me viene sobre las versiones. Dice: hay que leer varias versiones y compararlas para tener una mejor idea. ¿Cuáles serían las versiones que usted recomendaría más de manera práctica, vamos a decir, en el estudio bíblico? Claro. Miren, la Reina Valera es la más bonita literariamente hablando. Además fue una traducción muy fiel, es muy exacta. El problema que tuvo Casiodoro en su tiempo, y además perseguido, no pudo consultar tantos manuscritos como los que hoy se conocen, ¿verdad? Entonces, es una Biblia que no podemos dejar de lado. Con ella hemos crecido, ha sido perseguida como la iglesia ha sido perseguida. Entonces, además de la Reina Valera, yo creo que debemos tener una o dos más evangélicas, como La Dios habla hoy, o la NBI, y varias católicas, como la Nácar Colunga, la Biblia del Peregrino, o creo que se llama ahora Biblia de Nuestro Pueblo,
se llama ahora. Y cualquier otra, la de Jerusalén, es buena la Biblia de Jerusalén. Ya con esas son 6. La nueva Sí. versión, ¿qué le parece? La nueva versión internacional. NBI, sí. Sí, para comparar. También. Para comparar. Sí. Recuerden ustedes que no es tan fácil cuando hay diferencias decir esta está bien o esta está mal, porque a veces habría que ir al griego o al hebreo para tomar una decisión. Pero por lo pronto, mientras no sean las Biblias fraudulentas, cualquier Biblia es buena, digamos. Y vamos a enriquecer más el sentido si comparamos y tratamos de unir, como dicen las varias Biblias, ¿no? Muy bien. ¿Algunas últimas preguntas? Sí. Bueno, hemos escuchado incluso a algunos maestros quizás enseñado la probabilidad de que alguna parte, incluso yo he escuchado decir que hasta todo el Nuevo Testamento originalmente fuera hecho en hebreo, sobre todo la parte que era de judíos para judíos, pero o sea, realmente ya en el estricto estudio o en la parte del estudio de los textos, ¿qué tanta probabilidad habría? Igual, sobre todo ahora que se supone que encontraron un Evangelio de Mateo, me parece, en hebreo. Entonces, bueno, yo he escuchado mucho últimamente ese tipo como de línea, de que probablemente el Nuevo Testamento fue originalmente ideado o escrito en hebreo y que solamente tenemos traducciones de eso. Bueno, qué bueno que lo preguntan porque es uno de los argumentos de los judaizantes. Es un argumento equivocado por muchas razones. La primera, los judíos de Palestina, ¿qué hablaban? Arameo. Y los judíos de la diáspora, griego. ¿A quién le iban a escribir en hebreo? ¿Verdad? Primera razón. Los judíos de habla griega, ¿qué Biblia tenían? ¿Qué Antiguo Testamento tenían? La Septuaginta. Entonces, cuando Pablo llega a una sinagoga y predica y usa una Biblia, ¿en qué predica? O sea, cuando llega a Listra, Iconio, Derbe, Antioquía, primero llega a las sinagogas de esa ciudad. ¿En qué predica? ¿Qué hablan los judíos de ahí? ¿En esa sinagoga tenían la Septuaginta? Claro. Todas las ciudades del Asia Menor y de Italia, de todas las sinagogas que no están en Palestina, hablan griego y usan la Septuaginta. Entonces, ¿en qué les va a explicar Pablo? En griego. Del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento cita el Antiguo, ¿no? Cita Habacuc, cita Isaías. El 80% de las citas del Nuevo respecto al Antiguo están tomadas de la Septuaginta. Literalmente. Comparen ustedes Hechos 2 con Joel 2 y hay ligeras diferencias. Comparen en Hebreos 10 lo que se dice de Jesús con el Salmo en donde se menciona. ¿Por qué son las diferencias? Porque el Nuevo Testamento usa la Biblia de los 70. Que en esa época los judíos consideraban inspirada por Dios, no la Biblia, la traducción. Así lo relata Josefo y Por la Guión de historia de Alejandría. que los 70 tradujeron exactamente lo mismo, ¿no? Exactamente. Para ellos era una Biblia divina. ¿Sí? Hoy no, porque favorece a los cristianos. Siendo una Biblia precristiana, favorece a los cristianos. Los judíos la acabaron rechazando, pero en su tiempo es la Biblia por excelencia, ¿no? Entonces, primera razón, los judíos de la diáspora no usan una Biblia hebrea, no hablan hebreo. Entonces, ¿para qué va a llegar Pablo a predicarles en hebreo? En las ciudades en que Pablo evangeliza, las iglesias se conforman de los judíos que aceptaron y de los gentiles que se integraron. ¿Qué hablaban los gentiles? Griego. No hablaban hebreo. Ni los palestinenses hablaban hebreo, menos los gentiles. Ahora imagínense a Pablo, le llega un informe de los pecados y dudas que hay en Corinto. Y se avienta su carta en hebreo a los corintios. ¿Para qué? Eso es... Acuérdense, yo les dije, Jesús dio una comisión. Ir a todas las naciones hasta los últimos días. ¿Podrían haber cumplido ese mandato en hebreo?
El hebreo era, en su momento fue un idioma de un pueblo reducido. Y en este otro momento no era de lengua cotidiana. ¿Cómo vas a cumplir la gran comisión en hebreo? Tienes que usar un idioma. Si nos mandaron a predicar en agua. Tienes que usar un idioma mundial, ¿verdad? Ahora, cuando tú encuentras un texto que se ha traducido de alguna parte, la estilística, que es un estudio de las palabras que se usan, la sintaxis, tú puedes decir, ah, mira, esto es una traducción. O puedes decir, la estilística de este texto te muestra que este es su idioma original. La estilística griega del Nuevo Testamento te demuestra que es el idioma original. ¿Sí? Entonces tenemos muchas razones, ¿no? El uso judío del griego, el mundo gentil, la desaparición del hebreo como lengua cotidiana, la estilística del propio texto, los arameísmos que se asoman en el Nuevo Testamento. Porque ahí está Maranatha o Talita Kumi. Entonces, ¿por qué Marcos guardó arameísmos y por qué no hebraísmos? Como el Código Real. Si ustedes leen una Biblia judaizante, hagan de cuenta que dice, por ejemplo, en vez de decir, no temas de recibir a María tu mujer, dice, José, no temas de recibir a Miriam tu Isha, porque lo que en ella es engendrado de la Ruach HaKodesh. O sea, te hacen una ensalada entre español y sustantivos hebreos sin sintaxis hebrea. Puro sustantivo ahí metido a fuerzas, ¿no? Exactamente. Entonces, si esa era la forma correcta, si el nombre de Dios y demás había que decirlo siempre en hebreo, ¿por qué en todos los textos griegos no aparece nunca eso? En cambio, sí aparecen formas arameas. Y arameísmos sintácticos también, como en el Evangelio de Marcos sobre todo, ¿no? La otra cuestión. Les dije que hay como 5,000 manuscritos del Nuevo Testamento en griego, ¿verdad? ¿Cuántos manuscritos antiguos del Nuevo Testamento en hebreo hay? 0. ¿Cómo va el marcador? 5,000 a 0, ¿no? O sea, imagínense. Claro, existen 2 códices de Mateo. Se guardan en la Biblioteca Nacional de París. Uno se llama el Códice Shem Tov y el otro se llama el Códice Dutilet. Ahí me salté una palabra. Dutilet. Son 2 códices de Mateo. Ahora bien, algunos dicen, no, es que sí, Mateo se escribió en hebreo. Es probable porque Eusebio de Cesarea, que vivió en el siglo IV, cita que Papías, que siguió en el siglo II, habla de un Mateo en arameo. Ahora, esa copia citada por Papías no la tenemos. Si era hebreo o arameo, no sabemos. Y si era el mismo Mateo que tenemos en nuestras Biblias, tampoco sabemos. Solo nos llega ese dato que Eusebio de Cesarea guarda en su historia eclesiástica. Sin embargo, los judíos de la Edad Media, siempre en pugna con los cristianos, decidieron traducir Mateo al hebreo y estar preparados para discutir con los cristianos. Entonces aquí tenemos retraducciones del griego al hebreo hechas por judíos medievales para discutir con los cristianos. Entonces, aunque son manuscritos hebreos, son solo de un libro y son tardíos. Por eso mi pregunta es, ¿cuántos manuscritos hebreos del Nuevo tenemos? Ninguno. Ahora ellos dicen, no, es que los católicos los quemaron. ¿Por qué tenemos 5,000 hebreos del Antiguo? ¿Por qué no los quemaron? Pues sí los quemaron. O sea, la Biblia ha sido perseguida por todos los siglos y sin embargo, y a pesar de la persecución, quedan 5,000 manuscritos hebreos. Los manuscritos griegos fueron quemados y perseguidos en la persecución romana del año 67 al 313. Y a pesar de eso, nos quedan 5,000 manuscritos griegos. ¿Cómo es que no queda ni un manuscrito hebreo del Nuevo Testamento? Es un invento, ¿verdad? Totalmente un invento. Entonces, ¿cuál sería la razón para que el Nuevo Testamento estuviera en hebreo?
Destinatarios, no. Lengua sagrada, ya vimos que no es. ¿Cuál es el caso? ¿Verdad? No sé, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Porque ya con el calor y el cansancio y el desayuno ya se están durmiendo. ¿Podríamos invitarlo allá a dar una conferencia? Sí, hermano, ¿cómo no? En Querétaro, primero Dios, sí. Vamos a estar todo agosto. Espero que todo vaya como se está planificando. En el Museo de los Conspiradores vamos a tener la exposición todo el mes de agosto. Algunas conferencias también. Y aparte, si Dios quiere y ustedes nos invitan, sí, con gusto vamos por allá. Y esperemos que si se concreta esta expo, pues también puedan visitarnos, puedan claro que sí. a estar con nosotros allá. Pues no me queda más que agradecerles su visita. Gracias. Dejar el lugar al pastor por si alguna instrucción o alguna cosa. Muchas gracias, muchas gracias. Un aplauso, Señor. Si quiere abrir un WhatsApp de todo este grupo, para que nadie se extravíe, ahorita acabamos de ir a otro lugar, estar ahí comunicándonos. Me decía mi hija, hermano, ya nos vamos, el camión sale. Hermano, ya nos fuimos. Ahí se queda, ¿no? Allá nos vemos. Allá nos vemos, o sea, para comunicarnos. Y pues ha sido una experiencia especial, les decía a los hermanos allá, no ver otra oportunidad igual. A ver, de otra forma, pero no igual que esta. Y estamos agradecidos. Muchas gracias por todo. hermano. Muchas gracias. Su recibimiento, su desayuno, su enseñanza, todo. Es un gran maestro. Sí, claro que sí. Ya vimos el pizarrón. Sí, ya vimos el pizarrón. El maestro sin pizarrón no hace. Y pues, algo me recuerda a esto. Esto me recuerda a algo. Cuando terminamos de dar una X clase, le tomamos una foto para guardar toda la información ahí, ¿verdad? Y porque alguien dijo, pues tiene borrador. El maestro generalmente no borra. Y ahora ya lo estamos viendo. Me acordé de un maestro de la Biblia también acá en Aguascalientes. Lo invitamos y dijo, ¿no tendrá por ahí un pizarrón? Estaba en el auditorio principal, no tenemos pizarrón ahí. Pero gracias a Dios tenemos uno grande y lo trajimos. Oh, se emocionó, le brillaron los ojos, dijo, yo pensaba que iban a traer un pizarroncito así chiquito, ¿no? Pero grande, como este más o menos. Y entonces andaba de un lado para el otro escribiendo, emocionado. Grandes maestros de la Biblia. Yo le doy gracias a Dios. Queremos orar, ¿sí le parece si oramos? Le damos gracias a Dios por nuestro hermano. ¿Quiere ponerse de pie, por favor? Nuestro hermano Cristian, ¿verdad? Servidor hermano Gómez. Cristian Gómez. Bueno, pues damos gracias a Dios. Quisiéramos que pasara Liz y Rafa, que son los coordinadores, ¿verdad? Para que nos den las últimas instrucciones después de la oración. Padre, te agradecemos por la vida de nuestro hermano Cristian, pastor Cristian, maestro de la palabra. Gracias por haber puesto en su corazón, Señor, darnos esta conferencia y levantar este lugar, Señor. Gracias por lo que has hecho, gracias por lo que estás haciendo hasta ahora y seguramente lo que harás, mi Señor. Tienen proyectos, tienen sueños, tienen cosas que quieren hacer, Señor, en este lugar. Padre, sígueles bendiciendo, sígueles dando, Señor, los recursos, sígueles rodeando de tus favores, sígueles rodeando de gente, Señor, que les bendiga. De iglesias, de pastores, de tanta gente, Señor, y que este sea un medio, y es un medio, y seguirá siendo un medio para transmitir tu palabra, para transmitir el mensaje perfecto de tu palabra, Señor. Muchas gracias por todo lo que hemos aprendido, por tanta información, Señor, que nos llevamos no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón, Señor. Y estamos muy agradecidos por esta oportunidad, Señor, que nunca más tendremos igual.
espiritual, Señor. Quédate con ellos, guárdales, bendíceles a cada uno de los trabajadores, de los empleados o de los miembros de este museo, Señor. Maná, muchas gracias, Señor, y ve con nosotros de regreso. Te agradecemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Un aplauso más, por favor. Estamos agradecidos. No sé si acepten también una ofrenda que podamos nosotros entregar o enviar. Sí, sobre todo, no sé, ya les platicaron de la Biblia de la Sí, estamos